Hola amigos, ¿cómo estáis? Gracias por estar conmigo en un nuevo vídeo que vamos a conocer en uno de los nuevos perfumes de Zara, que en esta ocasión es Pink Flambé Winter. Aquí lo tenemos. Y bueno, es cierto que Zara ya tenía un Pink Flambé, pero ahora con el nuevo fabricante, pues nos han creado este nuevo Winter, que bueno, os lo enseño así, pero ya sabéis cómo son los tubitos sin más de estos Zara, ¿no? Bueno, en su descripción nos cuenta muy poquito de los perfumes Zara, tanto en su web como en Fragántica, y yo prácticamente ya empezaría a no fiarme, o fiarme así de poquito, en lo que son los aromas que nos cuentan. Por cierto, si queréis verlo, pues el frasco es así, lo que conocemos de los perfumes Zara de siempre, con estos tonos como rojizos, en degradado, y con respecto a sus notas, nos cuentan únicamente que es un perfume de 2019, floral frutal, con notas de salida de pera, notas de corazón violeta y notas de fondo praliné. Bien, hasta ahí, perfecto. Ahora bien, ¿con qué nos encontramos con este perfume? Es un aroma que empieza fresco, aquí sí que podríamos tener cierta composición floral con un toquecito cítrico, como que refresca en el inicio, y luego sí que ahí puede estar un poquito la pera. La violeta estará ahí por en medio, pero por en medio de distintas flores, porque no es una flor que resalte demasiado, al menos en mi olfato, en este perfume. Cuando seca va pasando no mucho, probablemente entre 15 y 20 minutos, lo que es el praliné sí que empieza a subir en aroma, sí que se siente ese aroma agradable, dulce de praliné, sin ser súper gourmand, no, se nota ahí ese dulzor, ¿no? Es agradable. Es un perfume que tiene una intensidad media suave, ahí entre medias, y luego sí que reconozco que tiene buena duración, al menos en mí, los anteriores perfumes de Zara me podían durar unas 3 horas o así. Este ha estado entre medias de las 4 o 5 horas. Me ha sorprendido porque no tiene una intensidad muy grande, muy intensa. Sobre todo, hombre, al principio es un poquito más intenso, pero luego pasa, ¿no? Luego se hace un pelín más suave. Y dentro de esa suavidad me ha sorprendido porque se mantenía en la piel, ¿no? Con respecto a eso, digo bien, porque muchas veces, si a mí me dura 5 horas, pues muchos de vosotros o muchas veces me contáis que os dura más incluso. Bien, con respecto a su comparación, este huele muy bien para que lo tengamos en cuenta, huele muy bien, es muy agradable y, excepto alguna excepción, que ya tendréis el vídeo, este me ha parecido muy rico dentro de estos perfumes de Zara, ese tono, sí, esos tonos frutales, cítricos un poquito, esos tonos florales, y luego ese tono del praliné lo hace muy rico y agradable. Cuando huelo este praliné me venía a la mente algunos aromas, realmente tenía la sensación de esto ya lo he probado, esto lo conozco. La primera comparación que le hice fue con este de la Jouy Couture. Sé que este perfume, por ejemplo, tiene una buena composición entre frutas, flores y luego un praliné. Pero cuando los comparo uno con otro, no son especialmente idénticos, diría que lo descarto por el hecho de que cuando pasan esos 20 minutos en el perfume de Zara, resalta por encima el tono gourmand de lo que es el praliné y bajan los tonos florales frutales, ¿de acuerdo? Bajan esa intensidad. Y aquí, sin embargo, bastante más tiempo perdura los tonos frutales florales por encima del tono del praliné que queda un poquito más abajo. Entonces empecé a buscar entre los distintos perfumes que contienen praliné entre mis perfumes, porque a mí me sonaba, me recordaba, me seguía recordando algún perfume que había probado y que tengo. Entonces topé con uno que desde luego me gusta mucho, que es Good Girl Leger. Y sí que se parece bastante. No voy a decir, y por favor luego no digáis por ahí, es que Isa ha dicho que es un clon de Good Girl Leger. No, digo que se parece bastante, que podría ser incluso un flanker
de este perfume. En el sentido de que cuando lo pruebo, es verdad que este Good Girl tiene más intensidad. Y es verdad que este perfume, por ejemplo, en el inicio, aquí se siente el tono gourmand desde el inicio, porque este tiene praliné, tiene dulce de leche, luego tiene abaton cap, tiene muchas cosas, pero no olvidemos que los Good Girl también comienzan con un pequeño toque cítrico de la bergamota y tonos florales que se sienten en el inicio. Prácticamente, al comparar el inicio, eran muy parecidos uno a otro. Es verdad que luego cuando va pasando el tiempo, Zara baja en lo que es la intensidad del perfume. Hace el shup y baja esa intensidad. Pero en el momento en el que seca, noto muy bien lo que es ese praliné. Y ahí me recordaban mucho uno a otro. O sea que tiene toques parecidos que me lo ha recordado muchísimo. ¿Que sean idénticos? No, probablemente no son lo más idéntico del mundo. No son clones exactos, no es una equivalencia uno de otro. Probablemente puede ser una inspiración o tal vez casualidad que tienen notas que al olfato resultan parecidos. Yo me quedo un poquito con el hecho, y muchas veces lo hemos comentado, de que muchas veces son inspiraciones. Toman lo que son esas notas parecidas de uno para luego convertirlo en otro. Este más ligero, dulce, agradable, con sus tonos florales, no es idéntico, pero lo vuelvo a repetir, que a mí me resulta bastante parecido y he estado buscando entre todos mis perfumes cuál era el que realmente me lo recordaba. Y este, en lo que es ese sentido, desde luego, parecido tiene. O sea que a este le podrían haber puesto otro colorcito y decir Good Girl Hair in Paris. Y nos colocan este más suave, ¿no? No es idéntico, pero tiene un buen parecido, características que lo asemejan y que a mí me ha llevado a pensar que pueden estar ahí. Así que ligeramente más suave, ¿eh? Tiene más suavidad, pero tiene un parecido interesante, sobre todo en el secado. En esa parte cuando ya aflora en Zara lo que es el tono del praliné. Bueno amigos, es tan solo una opinión personal, porque ya sabéis que estos nuevos perfumes de Zara están apareciendo. No nos ha contado nadie si se parecen a este o aquel, y prácticamente lo vamos haciendo con nuestro olfato. También, por supuesto, me encanta que vosotros, que lo vais probando, sois ahí mis compañeras de trabajo, aquellos que vayáis probando y digáis, bueno, pues se parece muchísimo a este, me encanta que me lo contéis, que lo compartáis con todos y así lo vamos descubriendo. Desde luego, por cierto, me parece un buen aroma, dentro de lo que cabe, es económico, barato y han mejorado lo que es la duración de los perfumes de Zara, al menos en mi piel. Así que no dudéis en, si pasáis por alguna tiendecita, en probarlo. Este tamaño, por cierto, vale 3,99, 3,95 y dentro de lo que cabe son interesantes tanto para llevar en el bolso o en el colegio para los niños, para el bag de cambio de ropa y por supuesto para conocer los perfumes de Zara sin gastarnos un dineral en ellos por si acaso luego no nos gusta. Bueno amigos, espero que os haya gustado conocer este perfume conmigo. Un beso enorme a todos. Nos vemos en el próximo perfume.